En unos momentos iniciamos con la transmisión del Seminario de Historia de Baja California. Están haciéndose los últimos ajustes para dar inicio con esta conferencia de aniversario con el tema Naturaleza, Conocimiento y Aventura, Randall Henderson y Desert Magazine en Baja. Ahorita iniciamos.
Muy buenas noches, bienvenidos esta tarde a esta celebración de aniversario, el aniversario 33 del Seminario de Historia de Baja California. Estamos muy contentos, muy agradecidos que nos acompañen en esta celebración, la mayoría amigos ya desde hace tiempo y pues que nos han venido en nuestros diversos eventos, pero también debe haber gente que hace poco hizo contacto con el seminario, pues les damos la bienvenida. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales del seminario. Ahí está nuestro buen amigo y aliado Ricardo Mesa transmitiendo, y damos un saludo al público que nos sigue por las redes. Y esto es una de las ventajas después de la pandemia. Bueno, más bien dicho, durante la pandemia iniciamos nuestras transmisiones en redes sociales y hemos seguido manteniendo transmitir las conferencias, dado que si la gente no la ve al momento, pues tiene oportunidad de verlas después y pues se va reproduciendo el conocimiento. Así que muy contentos con el impacto. Gracias, Ricardo, como siempre, por tu apoyo para estas transmisiones. Y pues también nos acompañan amigos y aliados especiales, los cuales permiten realizar el trabajo del seminario. Voy a mencionarlos para darles también una calurosa bienvenida. Pues en primer término tenemos al antropólogo Jaime Vélez Estorrey, delegado del Centro INA Baja California. Bienvenido. Nos acompaña también el señor Carlos Carral. Él es el presidente del patronato de Museo Caracol. Bienvenido. Dejen, a ver, ¿no me escuchan bien atrás o un poquito más? Ok. A ver, vamos a hacer aquí, a subir. Tengo mi control remoto. A ver. Check, check. Ahí está mejor. Ya, hasta yo me escucho. Muy bien. Bueno, decía pues que nos acompañaba Carlos Carral, ya le dimos aplauso y pues lo saludamos allá atrás. También nos acompaña, bienvenido Carlos. Nos acompaña también la antropóloga Julia Bendímez, directora de Caracol Museo de Ciencias. Bienvenida, Julia. También nos acompaña la coordinadora estatal de Arte y Cultura de Morena y amiga del seminario, la maestra Raquel Esther Manríquez Peña. Bienvenida, maestra. Y también, pues, un buen amigo y aliado de la conservación del patrimonio, el arquitecto Julio Salinas. Julio, bienvenido. Y pues para dar paso y ya enfocar lo que es este evento, le voy a pedir a nuestro presidente, al licenciado Eduardo de la Vega Smith, que dirija un mensaje. Hoy es una noche especial para el Seminario de Historia de Baja California y espero que para todos nosotros. Hace 33 años el profesor David Zárate Loperena tuvo la magnífica idea de invitar a un grupo de personas, un grupo de ciudadanos interesados en la historia de Baja California, y ahí nace el seminario, que ahora se ha encargado de investigar y difundir la historia de Ensenada y de Baja California en general. Pues estamos cumpliendo 33 años de existencia y de compartir con ustedes el conocimiento y la historia de esta tierra que a muchos nos ha visto nacer y a muchos se han incorporado a nosotros, a esta tierra prodigiosa que es Ensenada. Yo me siento profundamente emocionado de participar en esta ceremonia porque, bueno, pues en principio reviste una característica muy especial a la que normalmente o tradicionalmente tenemos cada miércoles de finales de mes, y ahora pues estamos en una celebración importante. En esta ocasión, y como ha sido tradición, se acostumbra a reconocer a personas que de alguna manera contribuyen para el conocimiento de nuestra península, para el conocimiento de Baja California y de Ensenada, y también para algunas instituciones o personas que han apoyado para que el seminario pueda continuar adelante con esta tarea de investigar y difundir nuestro pasado, nuestra identidad, lo que somos. Y entonces en esta ocasión pues me voy a permitir mencionar a Caracol Museo de Ciencias como un amigo de Caracol, porque
nos ha ayudado cuando hemos tenido algunas dificultades para celebrar nuestras conferencias mensuales. Les hemos hablado por teléfono a Julia, a Carlos, y les hemos dicho, oye, estamos en problemas, necesitamos apoyo, y nos han abierto las puertas de Caracol para que ahí se realicen algunos de los eventos que hemos tenido durante el año. Entonces, yo quiero pedirles, por favor, un aplauso para Caracol, un agradecimiento por ese apoyo que nos dan para poder continuar con los objetivos. Y le pediría a Carlos y a Julia que si vienen, por favor, aquí al frente. Tenemos una pequeña placa, una placa de las muchas que supongo que debe tener ya Caracol por esa gran contribución que hace al conocimiento de la ciencia y a difundirla. Y Carlos, pues mira, es una placa que dice lo siguiente: por su invaluable apoyo al trabajo de nuestra organización, por un futuro para nuestro pasado. Muchas gracias, Carlos, por el apoyo que nos han dado cuando lo hemos requerido de manera urgente, porque en algunas ocasiones con los trabajos de remodelación que están haciéndose en seminario, perdón, aquí en Riviera, pues nos han avisado que no se puede llevar a cabo la conferencia. Gracias a ellos, pues tenemos la posibilidad de llevar a cabo estos eventos, y Caracol siempre está inmediatamente a la mano para decirnos, sabes que aquí estoy, y con mucho gusto contribuimos con ustedes para que difundan la historia y el conocimiento de nuestro estado. Carlos, muchas gracias. Bienvenidos y seguiremos apoyando. Claro que sí, confiamos en ello. Sí, claro que sí. Gracias. Pero, ven, Carlos. Carlos. Igualmente me voy a permitir entregar un reconocimiento a una persona que recientemente publicó un libro. Les explicaba al principio que en esta ceremonia de aniversario del Seminario de Historia de Baja California se acostumbra a reconocer a amigos y a personas que han contribuido al conocimiento de la historia. Y en esta ocasión los miembros del seminario decidieron entregar el reconocimiento como homenajeado de esta ceremonia a una persona que recientemente acaba de publicar un libro fabuloso. Yo se lo recomiendo, lo leí, y cuando terminé de leer, pues me quedé como cuando te quedas en la bicicleta y se le cae la cadena y sigues patinando, pero con ganas de volver a leerlo, con ganas de seguir con algo que dice Manuel que por ahí ya está pensando en ello. Entonces, nuestro cronista de El Sausal, y quien tiene la idea de crear el archivo histórico del Sausal, es la persona que el Seminario de Historia decidió reconocerlo por esa contribución. Déjame platicarles un poquito del libro, Manuel, ¿me permites? ¿Sí? Es una novela que relata la historia de un niño que estaba muy, muy ilusionado cuando traía un libro, todo el tiempo caminaba por donde andaba, con un libro bajo el brazo, sobre la península de Baja California, y su ilusión era, él vivía en un pueblo, creo que al sur de La Paz, y siempre su ilusión fue conocer y llegar hasta Tijuana. Y muere su madre y hace el recorrido por la Baja California, y narra toda su experiencia que tuvo durante el recorrido y describe de una manera muy amena, muy sencilla, muy clara, muy amigable. Describe todos los lugares que fue recorriendo y narra un poquito de la historia. Así que, Manuel, muchas gracias por esta contribución al conocimiento de una manera tan amena, tan sencilla, tan clara, tan amigable. Son de esos libros que cuando terminan se queda uno con ganas de seguir leyendo algo adicional. Yo espero que pronto nos dé la sorpresa de que lo va a continuar, porque por ahí se queda al final como que algo va a suceder. Así que, Manuel, si eres tan amable, pasar por favor. Manuel Cortés González, cronista del Sausal, y bueno, pues escritor de esta novela tan agradable, que creo me lo comentó que había traído algunos ejemplares. Bueno, ya los tienen en Ensenada porque la primera edición se terminó, esta sería la segunda edición. Y Manuel, pues mira, yo que ya tuve la oportunidad de leer tu libro y que me resultó muy emocionante, yo creo que en una semana ya lo había leído,
porque no lo podía soltar de lo ameno, de lo interesante, de lo ilustrativo y del conocimiento que los que hemos recorrido la Baja California, pues sí la vemos y la pasamos. Pero este niño relata lo que vivía, lo que las personas que vivían, las anécdotas de los habitantes de los pueblos. Y sinceramente es una magnífica novela. Muchas gracias por esta contribución al conocimiento de la península de esa manera, ¿sí? No de una manera didáctica, no, de una manera muy cotidiana. Y pues a nombre del Seminario de Historia de Baja California, te agradecemos tu aportación al conocimiento de nuestra península. Y pues muchas gracias y esperamos pues ver la continuación de esa travesía que se quedó ahí inconclusa. No, pues muchísimas gracias por el reconocimiento y por el comercial. Espero que quede grabado en las mentes de las personas. No, yo creo que definitivamente, y si lo hago, mira, si no fuera así, no hubiera dicho nada. Pues sí, y si lo estoy diciendo es precisamente porque quiero entusiasmarlos para que participen en esta aventura tan interesante y tan amena. Muchísimas gracias. Muy bien, después de esta parte protocolaria, vamos a pasar a lo que es la parte central de este evento, nuestra conferencia. En esta ocasión, pues ya un buen amigo desde hace tiempo, desde sus mocedades, debo decir, del Seminario de Historia. Rogelio Ruiz Ríos es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, es doctor y maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, es egresado de la Heroica Escuela de Humanidades en la licenciatura de Historia y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene temas muy diversos, sobre todo estudiando las tendencias historiográficas recientes, las tensiones que hay entre la historia y la memoria, predicamentos historiográficos en el Antropoceno, los procesos de colonización y de ocupación en Baja California, comunidades, utopías y futuros. Y pues sin más preámbulo, pues dejamos aquí a Rogelio para que nos presente la conferencia Naturaleza, Conocimiento y Aventura, Randall Henderson y Desert Magazine en Baja. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Primero que nada, felicidades al Seminario de Historia de Baja California por su 33 aniversario. Yo les comentaba aquí a los buenos amigos del seminario que me relacioné o empecé a relacionarme con ellos y ellas, hay algunas compañeras también, a partir de 1994, gracias a la intermediación del buen amigo Jorge Martínez, colega, maestro, historiador, y desde ahí hemos tenido una relación nada tóxica, bastante fluida, amable, y como siempre ha sido un honor estar, bueno, no voy a pegar más, un honor estar aquí con ustedes. Agradezco la distinción y desde luego su presencia, su colaboración, su contribución para acompañarnos esta noche. No les voy a aburrir, esta noche generalmente toco temas un tanto áridos y bastante acotados en materia historiográfica, pero esta ocasión me he dispuesto a contar historias, a compartir algunos relatos de un señor, Randall Henderson, que fundó una revista, Desert Magazine, y que de manera provocadora he llamado sus incursiones de naturaleza, conocimiento y aventura en Baja, porque es la marca que en Estados Unidos generalmente suele usarse para incentivar y promover las visitas de todo tipo, como vamos a ver, en nuestra península. No es mi interés abundar en datos biográficos de Randall Henderson ni en la historia de la revista, me interesa más centrarme en la cuestión de algunas de sus excursiones a la península, pero bueno, es necesario, es finalmente el mantra de todo historiador o historiadora, el famoso contexto que ayuda a encasillar muchas cosas. Es quizá la parte más aburrida, pero ayuda a encasillar algunos de los eventos y acontecimientos que voy a compartirles. ¿Quién fue Randall Henderson? Bueno, le apodaban Mr. Desert
y nació en Iowa en 1888 y murió en 1970. A los 19 años de edad, partió a California para estudiar economía y sociología en la Universidad del Sur de California. En su vida, podemos ver la diapositiva 1, por favor. Acá. Pero no veo. Mejor te voy diciendo. Gracias. Bien, diapositiva 1 y después la diapositiva 2, por favor. La 2 en este caso, donde muestro a los editores de la revista. Estudió en la Universidad del Sur de California y en su vida profesional se desempeñó como reportero, fotógrafo, botánico, explorador, viajero, escritor, editor y empresario, que ayudó a desarrollar, invirtió la comunidad de Palm Desert en Palm Springs. También se enlistó en el ejército de su país en las 2 guerras mundiales, particularmente como aviador, como piloto. En 1954 fundó el Consejo de Protección del Desierto, que tuvo propósitos conservacionistas como el restringir ciertas áreas desérticas al acceso masivo de visitantes. Inició como reportero de deportes en Los Angeles Times, en donde, según sus propias palabras, el experimentado editor y su jefe en ese momento, Harry Carr, le aconsejó que buscara un pequeño periódico en un pueblo y que creciera junto a ese periódico. Durante ese tiempo se enroló en la guerra y después siguió el consejo de su jefe editor. En 1922 se asoció para adquirir el Calexico Chronicle y más tarde, en 1937, junto al reportero Wilson McKinney, que aparecen en la diapositiva, fundó la revista mensual Desert Magazine con sede en el Centro, California. En 1958 vendió las acciones de la revista a Charles Shelton, quien a partir de septiembre de ese año quedó a cargo de la misma. Henderson fue integrante de varios clubes con fines y afanes conservacionistas, pero también de exploración. Son, de muchas maneras, son pioneros en el senderismo que ahora es tan popular. Y sobre todo se interesaron en relacionarse, conocer y profundizar, aventurarse en el desierto. Y buscaba o tenían el propósito de acercar a las personas a la naturaleza. Publicó algunos libros, podemos ver la diapositiva 3, por favor. Publicó algunos libros donde básicamente el contenido está fundado en sus colaboraciones, reportajes, editoriales, columnas en la revista de la que él es fundador. ¿En qué consistió esta revista Desert Magazine? El primer número de la revista se publicó en noviembre de 1937 y subsistió hasta julio de 1985. En su última etapa, la edición, originalmente era mensual, hacia el final de sus ciclos, ya era bimensual y bastante irregular en sus ediciones. En las páginas de esta revista, tan longeva, se abordaron tópicos relacionados con los desiertos, en especial los situados en el suroeste de Estados Unidos, con énfasis en las áreas comprendidas entre los estados de California, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México, y en menor medida, Baja California y alguna parte de Sonora, y también hay algún contenido relacionado con otras partes del país. Durante la existencia de la revista, en sus páginas se abordaron temas concernientes a los grupos originarios, a la vegetación, crónicas históricas de colonizadores y expedicionarios, excursiones, alguna que otra poesía, cartas de lectores, leyendas indias, españolas y de colonizadores europeos. También se abordó arquitectura del desierto, geología, cuerpos de agua, fauna, arqueología, prehistoria, minería, biografías de exploradores, de empresarios, comerciantes, ingenieros, médicos, militares, escritores, fotógrafos y habitantes del desierto que estaban involucrados o involucradas en la apertura del desierto a la colonización y cualquier tipo de actividad humana. Y además también se tocaron y se abordaron festividades. Por ejemplo, hay algunos textos dedicados a las fiestas del sol en Phoenix, Arizona,
donde se hacía una mezcla de cultura estadounidense del suroeste y cultura del norte de México, además de los grupos originarios. En la primera época de la revista, organizaban también un concurso de fotografía que acompañaba e ilustraba las distintas ediciones de la misma. En el editorial del segundo aniversario de la revista, en 1959, se señaló que en un principio se habían planteado incluir textos de ficción, pero sus lectores mostraron el desacuerdo con esa medida, lo cual les hizo ver que existía más interés en los hechos verídicos que en la ficción. Un dato sobre la recepción que en sus comienzos tuvo la revista es que inició con 618 suscriptores y al siguiente año ya eran 2,400. Hacia el segundo aniversario ya eran 8,000. Henderson mantuvo desde el primer número hasta 1962 una columna habitual en la revista, titulada Just Between You and Me. Para el segundo aniversario, Henderson se jactaba ya del alcance y de la buena recepción que había tenido su emprendimiento editorial. La revista cambió de propietario en septiembre de 1958 y eso trajo consigo cambios editoriales. A decir de uno de los colaboradores habituales de la revista, en la época de Henderson, con este cambio de propietario empezó a convertirse en una revista de estilos de vida, con secciones dedicadas a la jardinería del desierto y a nuevos productos. Incluso los artículos de viajes comenzaron a parecerse más a textos promovidos por la Cámara de Comercio. Aún así, Henderson mantuvo su publicación habitual, mensual, hasta 1962, como señalé. Para entonces, acorde a uno de los biógrafos de Henderson, la publicación estaba ya llena de artículos y anuncios que promocionaban los nuevos vehículos motorizados de 2 llantas todoterreno, Tote Goat, que por ahí las traigo una ilustración en una de las diapositivas, y automotores similares que se promovían como la nueva forma de ir y explorar la naturaleza. Aunado a ello, en esta segunda época, abandonaron los criterios conservacionistas defendidos por Henderson. Y como resultado de mi propia revisión de la colección completa de la revista, puedo decir que en los números correspondientes a los años iniciales es notorio un mayor énfasis y promoción en el senderismo. En cambio, hacia mediados de los años de 1960, es más evidente el incentivo de los viajes en automotores. ¿Qué motivaba a Henderson para interesarse en el desierto? En el editorial del primer número de la revista, titulado, recogido también en sus libros, Hay 2 tipos de desiertos, Henderson plasmaba sus motivaciones y nociones sobre el mismo. Decía que por lo regular se entendía el desierto como algo, un páramo, como algo intimidante, como algo salvaje, que la mayoría de las personas solo veían por las ventanas de los automóviles cuando transitaban por él. Y señalaba que ese concepto o esa noción del desierto era sobre todo recurrente en los escritores de ficción, quienes dramatizaban las tragedias ocurridas en el desierto para obtener beneficios y lucro de ello. Pero decía Henderson, el extraño y el no iniciado solo ven la máscara del desierto. Él planteaba que había otro desierto, el desierto real, que escapaba a los ojos del observador superficial, del cínico y de quienes le temían. Con una fraseología que todavía podemos reconocer en aquellas personas que al contacto con la naturaleza, previa selfie, presumen de vibrar alto, Henderson ponderaba que al desierto había que visitarlo con amistad y comprensión, y a cambio les fortalecería su carácter, les permitía relajarse y liberarse del mundo de los problemas causados por, él dice el hombre, pero vamos a decir el ser humano. Solo con tal actitud,
con esa disposición se podrían recibir lo que él calificaba como raros dones del desierto. Para él, el desierto también ofrecía belleza, y por ello, ese es el desierto, aquí sí lo dice, que hombres y mujeres aprenden a amar. No dudó en afirmar, con un nada discreto dejo turneriano, que en el desierto habitaba la escala más alta de la ciudadanía americana. Americana se refiere a sus compatriotas, pues se trataba de la última gran frontera de los Estados Unidos. Por eso, la revista estaba consagrada a cristalizar y preservar estas fases de la vida del desierto como una cultura distintiva de la árida y viril América, mediante la formación de conciencia de la herencia que significa el desierto y, de ser posible, para romper con los prejuicios que por miedo e incomprensión subyacen contra ese ambiente. El editorial de la naciente revista remataba con el lamento de que esa tierra, el desierto, alguna vez fue vista como no apropiada para ser habitada por humanos. En la visión de Henderson, el desierto también era un maestro de la vida, que ponía a prueba las habilidades humanas desarrolladas en el contacto diario con la naturaleza. En su columna, correspondiente a enero de 1939, él recogía el caso de un niño de 7 años de edad que estuvo extraviado 6 días en el desierto del norte de Arizona, antes de ser hallado con vida. Halló él, en este caso, un ejemplo de adaptación del ser humano para sobrevivir en medio de cualquier entorno natural, algo que él consideraba un don natural, que vamos perdiendo, decía, conforme maduramos y buscamos una vida más fácil y cómoda. Este argumento lo reforzó con unos datos estadísticos que él aseguraba tener. Le daba seguimiento, narraba, a los casos de infantes entre los 4 y los 12 años se habían perdido en el desierto, y a los que casi a todos, o en su mayoría, encontraban con vida. Decía también Henderson que le daba gusto toparse con senderistas en el desierto, toda vez que ellos eran el tipo de gente que quizás inconscientemente luchan por retener ese don natural dado por Dios, era un fervoroso creyente, que hace posible que un chico de 7 años sobreviva 6 noches bajo temperaturas congelantes en el desierto. En ese sentido, Henderson declaraba su admiración por los indios americanos, en virtud de su cercana asociación con la naturaleza, y disfrutaba, y que también por la rígida disciplina que se imponían a sí mismos. Aún así, él advertía que no era necesario permanecer salvajes para estar cerca de la naturaleza y disfrutar de sus beneficios. Consideraba que las personas civilizadas, entiéndase él y sus congéneres, pueden tener la mayoría de las comodidades de su civilización y retener ese don originario si desean disciplinarse a sí mismos. Los autoproclamados afanes conservacionistas de Henderson encajaban dentro de los criterios que ahora, o desde hace un tiempo, pero con más fuerza en las últimas décadas, se ha llamado como de segunda naturaleza, que han guiado a los planteamientos binarios consustanciales a la modernidad: civilización y barbarie, naturaleza y cultura, ciudad y campo, ciencia y saberes tradicionales. En suma, se trata de una forma de vida que asume que, ante la inevitable y necesaria marcha del progreso, había que mantener algunos fragmentos y parches naturales y sociales que escaparan a la industrialización y urbanización para conservarlos con fines recreativos, de investigación, de contemplación y como muestras y huellas cristalizadas en el tiempo. No obstante, había un dejo de resignación en todo ello, en el entendido de que tarde o temprano todos estos paisajes conservados, sean de pueblos originarios, tradicionales o de la propia naturaleza,
serían succionados por el vórtice modernizador. Eso era algo inexorable dentro de esta concepción. En este tenor, en agosto de 1939, Henderson expresaba su molestia con los ambiciosos que quieren lucrar con territorios destinados a ser reservas naturales. El motivo de su disgusto era por la oposición de ciertos grupos en San Diego, el puerto de San Diego, que habían frenado temporalmente la propuesta de la Comisión Estatal de Parques de California por extender el parque del desierto de Anza Borrego a las áreas del Carrizo y Vallecito. Los detractores aducían que, de admitirse esta extensión, se les privaría de un rico territorio en agricultura y minerales, por lo cual Henderson fustigó que frente a cada proyecto de parque estatal y nacional, siempre surgían intereses privados egoístas que mostraban oposición. Fiel a su estilo, Henderson concluía, cito, el Creador no designó este mundo como un lugar dedicado exclusivamente a cultivar papas, engordar puercos y excavar en busca de oro. Sería muy aburrido si ese hubiese sido el plan divino. Hay muchos, otra vez dice hombres, entre nosotros, agreguemos mujeres, desafortunadamente algunas en puestos altos que así lo desean. En una de sus últimas colaboraciones en la revista, en 1960, luego de comentar las luchas entre conservacionistas y los defensores de intereses mineros, rancheros y que buscaban mayor acceso a los pastizales, Henderson se dijo seguro de que todos sus compatriotas americanos, entre comillas, estaban agradecidos con Theodore Roosevelt y Guilford Pinchot por haber iniciado el programa de conservación medio siglo atrás. Y que él sentía que los americanos del futuro no serían menos agradecidos con los hombres y mujeres de pensamiento conservacionista que hoy luchan por preservar al menos una parte de las áreas boscosas y montañosas que Dios creó para ellos. También Henderson celebraba en esta ambigüedad en la que suelen moverse los seres o nos movemos en la modernidad, celebraba los avances tecnológicos que permitían una mayor adaptación ante entornos agrestes. Así, en agosto de 1939, a propósito del aire acondicionado, decía, y cito, ahora el desierto es tan caliente que arde. Algunos días la temperatura alcanza los 115 grados Fahrenheit a la sombra, pero en promedio, este verano, las casas y oficinas del suroeste son más cómodas que en otras áreas de Estados Unidos debido a los enfriadores de aire. En esta región, ahora es visto como una necesidad, lo mismo que la calefacción en invierno. Casi todo mundo tiene un enfriador. En áreas más templadas, eso es visto como un lujo y la gente se sofoca en casas y oficinas mal ventiladas, como las de la UABC, que serían insoportables para los habitantes del desierto. El aire acondicionado ha revolucionado la vida en interiores durante el verano, en el desierto. Todo esto en los últimos 5 años. Cierro la cita. Todo esto podrá parecer ambiguo si tenemos en cuenta las apologías de Henderson sobre la capacidad de adaptación del ser humano a todo tipo de climas que pregonaba y que de acuerdo a él se estaban perdiendo con el avance de las comodidades de la vida moderna. Con ese espíritu, en pleno verano de 1940, podía leerse en su columna, ¿calor? Sí, hace calor en las tierras desérticas bajas estos días. El hombre normal necesita de ambientes físicos extremos para mantener activas sus funciones de adaptación. No nos preocupemos por el calor, el frío, el viento, agradezcamos que lo tenemos. Sin ellos creceríamos inactivos y degenerados. Es obvia la fe en la capacidad de adaptación de Henderson, que desde luego tiene un fuerte tufo
darwinista. El ajuste a las condiciones cambiantes lo aplica por igual a la naturaleza que al mundo social. Por ejemplo, en un texto de diciembre de 1940, se pronunció porque los viejos pobladores del desierto, los pioneros o las pioneras, debían actualizarse en sus competencias comerciales, ya que la apertura de vías de comunicación traía consigo nuevos competidores que los desplazaban en la industria y el comercio porque traían mayores conocimientos, técnicas, métodos y estrategias de tipo comercial e industrial. Siguiente diapositiva, por favor, Horacio, para que no te duermas. Escapar a la baja. En junio de 1939, a través de su columna en la revista, Henderson narró que junto con su amigo Harvey, secretario de Agricultura en Estados Unidos, este le había expresado su deseo de ver palmas azules nativas, Eritea armata, que es una de las especies más comunes en Sonora y Baja California, pero que nunca, le decía el secretario de Agricultura, habían localizado unas del lado estadounidense. Finalmente, Henderson lo ayudó a una expedición y las hallaron a 20 millas de la línea fronteriza con México. Esta anécdota le dio pie a Henderson para tranquilizar a sus amigos que le habían mostrado preocupación por el día en que, cito, nuestro desierto del suroeste se ha atravesado por caminos pavimentados y se ha ensuciado con fiestas de picnic y ya no haya más cañones por explorar. A ellos, a sus amigos, les aseguró que en Baja California y Sonora existían grandes desiertos vírgenes. Cito, casi tan salvajes e inaccesibles como lo fueron para Quino y Salvatierra hace 250 años. Ahí mismo, él prometió que tarde o temprano la revista incluirá las características de las áreas desérticas mexicanas, toda vez que en sus viajes por el desierto no había encontrado un lugar más fascinante que las áridas áreas desérticas de la Baja California. Me detengo aquí un momento para resaltar que detrás de esta declaración esperanzadora de Henderson persiste una noción fortalecida durante el último tercio del siglo XIX en Estados Unidos, continuada en el XX, que refiere al territorio mexicano, sobre todo en el caso de Baja California, que es el que he estudiado, como una zona de amplio interés para viajeros, comisionados gubernamentales, científicos y comerciales, militares, representantes de instituciones estadounidenses, aunque también de algunos otros países, fotógrafos, fotógrafas, pintores, para recabar registros, datos e información de las condiciones climáticas, tipos de suelo, altitud, agua, fauna, flora y minerales. A menudo con el afán de extraer y explotar, expoliar los así llamados recursos naturales. El resultado de estas aventuras y expediciones sostenidas durante la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del XX arroja innumerables informes técnicos y burocráticos, trabajos académicos, crónicas, relatos, notas periodísticas, opiniones, proyectos y pronósticos que durante varias décadas han sido un señuelo para quienes se proponen investigar sobre las condiciones y situaciones en la península de Baja California. En esta producción de textos y narrativas identificamos algo más allá de las representaciones e imaginarios. También es plausible acudir al encuentro de las emociones y experiencias materializadas en las relaciones de poder y autoridad de quienes se sentían portadores y representantes, encarnaciones de la ciencia, la razón, la civilización y el progreso. Bajo estas posturas, el mismo hecho de nombrar refleja las posturas y presunciones asumidas por quienes se adentraban en la península. El solo hecho de nombrarla Baja ya implicaba
una actitud. Pensemos que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, todavía la península era referida generalmente como Lower California. Después hay abundantes referencias de su nombre completo en español, Baja California. Pero conforme avanzó el siglo XX, se popularizó el uso del término baja, en especial como una marca con fines publicitarios, preferentemente para promover o aludir a prácticas recreativas y también concupiscentes. Las posibilidades recreativas que ofrecía la Baja California, en especial a sus impetuosos vecinos de California, eran promisorias y exaltadas por quienes le visitaban con todos los fines que he enunciado. En primer lugar, se usaba como un señuelo el mero hecho de trasponer una frontera internacional. Esto se alimentaba con las proyecciones de exotismo y de acceso a una especie de espacio detenido en el tiempo, en el que solía ubicarse lo que ellos llamaban Old Mexico. Siguiente, por favor. Tengo 3 diapositivas continuas donde muestro carteles e iconografía y tipografía al respecto a las 3 siguientes para que juegues ahí un poco con eso. Tal es el contexto que permite evaluar, analizar los proyectos editoriales, expedicionarios, artísticos y reflexivos gestionados por personajes como Henderson, a través de la revista Desert Magazine, que a su vez contribuyeron a legitimar, comprobar, difundir y dar sentido en los entornos intelectuales, sociales, políticos, científicos y populares con los que interactuaban, a los imaginarios y prácticas sociales articulados sobre el lado sur de la frontera México-Estados Unidos. Ahora sí avanzamos, diapositivas hasta la del Cañón de Guadalupe, por favor. Pasamos los anuncios de caravanas, anuncios de automotores, Let's Go to Baja y así, para llegar al Cañón de Guadalupe. En enero de 1946, Henderson publicó el reportaje de una expedición al Cañón de Guadalupe, en el desierto de la Laguna Salada, que hizo acompañado de un amigo, Arles Adams, que era encargado de un campo agrícola en el Valle Imperial. Los guiaban en esta excursión 3 trabajadores mexicanos subordinados, es decir, trabajadores de Adams en el campo agrícola. Henderson mencionó que no había un camino trazado así formal sobre las dunas o entre las dunas, pero más o menos había una ruta que podía seguirse. Reportó, entre otras cosas, y este es el tipo de detalles que encontramos en sus relatos, que al interior de una cueva en el Cañón de Guadalupe, ahora tan célebre para las excursionistas, reportó un metate y restos de cerámica que él calificó como un periodo prehistórico cuando los indios, quizá los ancestros de los Cucapá en desaparición, decía él, vivían sobre la ribera del lago donde pescaban y hacían pan con la harina del frijol del mezquite. Esa noche pernoctaron en el lugar. Sobre ello escribió Henderson: los chicos mexicanos sirvieron la cena en el campamento esa noche. No podía ser de otra manera. Para mí fue un nuevo tipo de cocina de campamento. Y qué banquete que fue. Comimos tacos de pollo, luego tacos de frijoles, luego pollo y frijoles mezclados, luego repetimos y finalmente comimos solo pollo. Sí, comimos muchos tacos. El pollo primero lo hirvieron, pero luego los chicos lo pusieron al fuego de nuevo para cocerlo en manteca, añadiendo que había muchas tortillas de maíz. Y después de referir ampliamente a la comida, se centra ligeramente en las aguas termales ahí localizadas. Y nos dice:
Las aguas termales en un conjunto de palmas, estanques y cascadas, como las que se encuentran en el Cañón de Guadalupe, habrían sido el lugar de un saludable resort de $1 millón en una región más accesible. Lo conservacionista pues tenía sus límites también y siempre surgía en todas estas miradas el talante empresarial e inversionista de Henderson. Pese a ese entusiasmo por los negocios, también manifestó Henderson su disgusto ante la perspectiva de que en el futuro ese lugar, el Cañón de Guadalupe, sería invadido por turistas. Y él guardaba esperanzas de que nunca fuera profanado por otros que no sean aquellos que busquen la soledad y sientan la responsabilidad de mantener este lugar limpio y bello. Otra excursión la hizo en Las Palmas de Cantú, por ahí cerca. A esto le dedicó unas páginas también. En ese punto, en Las Palmas de Cantú, conversó con un ranchero que cita en 3 o 4 textos en cada incursión que hizo en esa región, un ranchero que él nombra como Manuel de Marra y que en el mapa aparece como de Mara, su rancho. Un ranchero local quien le indicó que había restos de ocupaciones humanas en las inmediaciones de Las Palmas de Cantú. Además de informarle que hasta el año de 1904 todavía vivían entre los cañones de la Sierra Juárez muchos indios salvajes Cucapá. Tales datos incentivaron la imaginación de Henderson, a quien le resultaba fácil sentarse sobre la cima de esas montañas para imaginar que entre las cuevas, las mujeres que ahí vivían realizaban sus actividades cotidianas. Y también creía ver a los cortadores de madera que estaban haciendo y talando el bosque que ahí todavía se localizaba. Sobre el nombre del lugar, Palmas de Cantú, dice que esto se debía por información que le proporcionó el ranchero que ahí habitaba, Manuel de Gamarra, que Esteban Cantú construyó ahí un campo para los cortadores de madera, que fue conocido primero como Campo Cantú. Pero a causa del oasis de palmas, empezó a conocérsele como Palmas de Cantú. Siguiente diapositiva para ver el plano, por favor. Ajá. Mencionó que todavía muchos residentes de Mexicali usan madera para usarla como calefacción y para cocinar. Por ello, el corte de madera continuaba siendo un importante negocio en el valle. Por tal motivo, en los meses de invierno, viejos camiones peinan el desierto a lo largo de varias millas para recabar mezquite, palo fierro y palo verde. Fiel a su preocupación por el futuro inmediato, Henderson vio probabilidades de que se incrementara la popularidad de ese lugar, sobre todo entre los conductores de automotores provenientes de Estados Unidos, que estaban tan necesitados de limitar sus viajes foráneos a tierras no muy lejanas de sus hogares. Siguiente diapositiva, por favor. San Felipe. En la edición de la revista de mayo de 1948, Henderson incluyó el reportaje de un viaje que junto con sus amigos hicieron al puerto de San Felipe. Empezó por referir que no estaba lejos el día en que los conductores de automotores pudieran recorrer por carretera el trayecto hasta esa remota aldea, para pasar ahí sus vacaciones invernales, pescando, navegando y bañándose en la atmósfera hospitalaria del Old México que ofrece San Felipe. A este puerto lo describió como una primitiva pequeña aldea pesquera mexicana, destinada a convertirse en una meca popular para los pescadores y turistas. Y se congratulaba ya Henderson
de que estaba en construcción una nueva carretera entre Mexicali, pavimentada, hacia San Felipe. A esto lo llamaba y saludaba como progreso, que permitiría, él siempre pensaba en sus compatriotas, que mucha gente del suroeste de Estados Unidos visitara ese lugar con más frecuencia. Sobre todo para practicar la pesca deportiva. Señaló que si bien el Golfo de California o la costa año con año se achica porque el Colorado continuaba depositándole limo en la parte alta del delta, seguía siendo uno de los mejores lugares de pesca en aguas profundas que estaban accesibles a los pescadores estadounidenses. También observó que el hecho de que a partir de que se construyó la presa Hoover, el delta ya no se inundaba anualmente. Él estaba seguro de que sus compatriotas, alentados por conseguir totoabas de 300 libras de peso, con gusto recorrerían varias millas a través de una tierra extranjera para llegar a obtener esos productos. El camino de 130 millas entre la frontera de Caléxico y San Felipe lo definió como tortuoso en ese momento. Y decía que casi los únicos que lo recorrían eran los transportistas de totoaba y camarón que llevaban estos productos para empacarlo en Mexicali y de ahí enviarlo a los mercados del suroeste de Estados Unidos. Es decir, antes de pensar en los chinos como los primeros en tener ese apetito por consumir totoaba, estaban los estadounidenses del suroeste de Estados Unidos. Además, bueno, los pocos pescadores deportivos que se aventuraban a hacer esa ruta. Era un trayecto de 12 horas, lleno de baches y surcos, sin servicios disponibles a lo largo del camino. Desde luego, en esta aventura a San Felipe los guió un mexicano, propietario de un camión que estaba libre ese día porque ese día no hubo pescado para transportar. En todas estas incursiones, Henderson y sus amigos viajaban en jeeps porque habían tenido o habían conseguido jeeps. Uno de los acompañantes habituales de Henderson era oficial de la Border Patrol, pues habían tenido facilidades para obtener jeeps desechados o sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. Señalaba sobre la ruta o las rutas para llegar a San Felipe que de ida había tomado la ruta por la laguna Salada, una laguna que nos decía ya está seca. Y sobre todo, estas condiciones se habían acentuado por la falta de lluvia en los últimos 3 o 4 años recientes. Sin embargo, percibía en el camino sembradíos de alfalfa, algodón y de granos. Y desde luego también se daba tiempo para ir describiendo el tipo de vegetación que encontraba a lo largo de todo su recorrido. El regreso a Caléxico lo hizo por el camino del Mayor, que era el que estaba trazado en la ruta que se estaba pavimentando. Sobre San Felipe reportó que contaba con 1,000 habitantes, que se abastecían de agua en un pozo situado a media milla del poblado. Ahí extraían el agua con una palanca y la cargaban en una balanza sobre sus hombros. En el pueblo, en San Felipe, señalaba que lo recibieron de manera amistosa las autoridades, los cuales les dijeron que en esos días las aguas estaban demasiado escabrosas para salir a pescar. Averiguaron también en su estadía en San Felipe que ahí se estaba construyendo o se planeaba construir un hotel, el único hasta ese momento, que se situaría sobre un acantilado con vista sobre toda la playa. Sin embargo, en el sitio donde se supone que se iba a construir el hotel, solo hallaron una casa de adobe, que les dijeron era donde residía el ingeniero encargado.
mencionó que la población de San Felipe se dividía en ese momento entre quienes creían que sí se haría el complejo hotelero y quienes decían que no. En opinión de Henderson, eso solo sería posible cuando quedara concluida la carretera, lo cual él pronosticaba que sería el año siguiente. Respecto a la actividad pesquera, narró que los pescadores deportivos podían arrendar un bote con motor por 40 o 50 dólares, que conducía una tripulación bastante conocedora de dónde se podía pescar totoaba. Al momento de su visita, contó 41 botes anclados en la bahía. La temporada de pesca, señaló, se prolongaba hasta el invierno. Y cuando esta terminaba, muchas familias regresaban en sus botes a Guaymas y otros puertos costeros del Golfo. Henderson percibió, no faltaba la nota moral en cada uno de sus textos, que pese a las primitivas condiciones de la aldea, estaba seguro de que no había gente más feliz en la tierra que los pescadores mexicanos y sus familias. Un rasgo distintivo de San Felipe es que prácticamente era un pueblo sin cristales. En su opinión, esto podía entenderse por lo accidentado del camino en el que ninguna ventana llegaba completa a su destino. Desde luego pronosticaba que en cuanto estuviera concluida la carretera, ese poblado iba a repuntar e iba a recibir cantidades ingentes de visitantes. Siguiente, por favor, al Cañón La Mora. En febrero de 1950, Henderson se dispuso a emprender una nueva expedición en las inmediaciones de la Laguna Salada, esta vez al Cañón de La Mora, que es uno de entre la docena o más de cañones de palmas que drenan las laderas del desierto de la Sierra Juárez. En especial, le encantaba registrar y hacer un conteo, un censo del número de palmas que encontraba en cada cañón y del tipo de palmas también que eran. Y en todos lados donde se metía, él veía o hallaba evidencias de ocupaciones humanas prehistóricas. En una cueva, por ejemplo, en el Cañón de La Mora, vieron petroglifos que apenas eran discernibles y para que pudieran resaltar en las fotografías que él tomó, los marcaron con gises. También reportaba si había agua y qué tipo de agua había en cada lugar. Otro detalle del que siempre escribía eran las vicisitudes que habían pasado al cruzar la frontera con México, porque lo que buscaba era incentivar a sus lectores para que emprendieran ese tipo de recorridos también. Paso al siguiente y último viaje de esta conversación, el campamento Paypay. En el ejemplar de la revista correspondiente a julio de 1951, el epígrafe del reportaje de Henderson dice, cito, en un remoto cañón desértico en Baja California, Randall Henderson y sus acompañantes se encontraron a una pequeña banda de indios, descendientes de hombres de la tribu que alguna vez hostigaron a los padres dominicos de la misión de Santa Catarina. Esta es la historia de este encuentro inesperado con los indios, quienes, aunque hoy son bastante pacíficos, mantienen muchas costumbres de sus padres. La nota morbosa, el señuelo siempre ahí para atraer lectores. En un pie de foto se señalaba, hombres de la tribu Paypay vinieron a nuestro campamento a pasar la tarde. Y en la foto se mencionan los nombres de algunos de ellos. Ramón Arballo, jefe de esta pequeña banda de yumas de Catarina, dice el pie de foto, y
Héctor Borges, quien les ayudó a tostar el mezcal que hicieron. Si se compara el tono de este reportaje sobre los Pai Pai con otros, como los que he venido describiendo, pareciera que Henderson se volvía menos conservacionista de lo que parecía cuando hablaba y describía la naturaleza. Por ejemplo, en este reportaje sobre los Pai Pai, él se jactó de que el progreso fuera avanzando en Baja California, sobre todo celebraba que ya estuviera terminada la carretera de la que él venía escribiendo desde los años precedentes. La carretera entre Mexicali y San Felipe, y ya estaba también en construcción la nueva carretera de Mexicali a Tijuana. Es decir, pavimentándose y avanzando y ampliándose. Se jactaba ahí mismo, aunque estuviera hablando de los Pai Pai, de que cientos de pescadores angloamericanos ya podían ir a San Felipe a pescar totoabas. Henderson resumía el origen de este viaje para conocer a los Pai Pai como un hecho fortuito, ya que en una de sus expediciones para censar palmas, uno de los trabajadores del rancho de Gamarra, con el que solía platicar, le dijo que por allá, cerca de la sierra, Cucapá, había unos indios. Y así se propuso ir a su encuentro en algún momento. Pero esto se dio antes de lo esperado, porque antes había previsto otro viaje a contar palmas y según narra Henderson, se perdieron, avanzaron más de 30 millas y toparon con los indios de los cuales les habían platicado. Al inicio, cuando llegaron y toparon donde habitaban los Pai Pai, señala que no sabían si iban a ser bien recibidos. Desde luego que sus amigos, que eran uno agente de la Border Patrol y otro capataz en un campo agrícola en Valle Imperial, hablaban español. Por eso pudieron entablar contacto con los Pai Pai. Hablaron con Ramón Arballo primero. Él les dijo que era hermano de Juan Arballo, jefe del pequeño remanente de indios Yuma de Catarina, que continuaban viviendo al otro lado de la sierra en donde estuvo la misión de Santa Catarina. Dice que estos indios eran conocidos como Catarina Yumas, pero ellos se llamaban a sí mismos Pai Pai. En este punto, Henderson hace un resumen del ataque de los Pai Pai a la misión de Santa Catarina. Para terminar diciendo o rematando que se trataba de grupos que eran famosos por su hostilidad. Después pasa a describir el oasis donde vivían los Pai Pai. Hay un arroyo con agua, cactus floridos y grupos de palmas nativas. Hay mucho colorido, como el rojo brillante del locotillo, el marrón rojizo de una especie de tuna, el fantasmal amarillo limón de la biznaga y el rosa del plumero de hadas, que solo se encuentran en los arroyos al norte de Ogilvy en el condado de Imperial. Describe también los promontorios rocosos, para después centrarse ya en el contacto y las relaciones con los Pai Pai. Señala que vivían entre casas de adobe y piedra cerca de las aguas termales. Y ahí Ramón Arballo y su hermana Benita, a quien describió como un tipo muy superior de india de mediana edad, les dijeron mucho sobre su vida en ese lugar. Aunque la mayoría de estos indios, señaló, nunca había estado en una iglesia, se reivindicaban como cristianos. Y Benita llevaba un rosario. De ahí que se jactara de que los frailes habían hecho un muy buen trabajo. Señaló que los Pai Pai ganaban un poco de dinero a partir de dos fuentes. Una, de la cosecha de algodón en el Valle de Mexicali, donde viajaban cerca de 80 millas a caballo y se empleaban por 2 o 3 meses.
También pastoreaban ganado en la cordillera del desierto y de ahí lo conducían a Ensenada, donde lo entregaban. Sus animales, señalaba, son cargados con harina, frijoles, ropa y algunas otras cosas. En mayo recogen semillas de chía y en agosto suben a las montañas por piñones. Tienen carne fresca y seca de su propio ganado. En abril, cuando el agave está en cogollo, cocinan mezcal. Y también comen los tallos de las flores que tienen la dulzura y casi la misma textura que la caña de azúcar. Igual comen las tunas, que crecen ampliamente en el manantial situado metros abajo del poblado. En la casa de Héctor Borges, su acompañante, Arliss Adams, descubrió un antiguo rifle ya en desuso, pero que, para Adams, coleccionista de armas antiguas, era un artículo preciado para su colección. Después de mucho trueque, Adams obtuvo el arma a cambio de una camiseta de lana que llevaba y unos cuantos pesos. También otro de sus acompañantes, señala, se encariñó con una reata de cuero bellamente trenzada que adquirió por el equivalente de $2.50. Es decir, no perdían oportunidad. Cocinaron mezcal también, guiados por los Pai Pai. Y describe toda la cocción del líquido. Había palmas, nos dice, creciendo sobre las montañas a 1 milla del campamento indio. Fueron guiados hasta allá y ahí encontraron petroglifos. Ramón Arballo conocía el nombre indio o en español de toda la maleza sobre la colina. Estaban absortos viendo la vegetación cuando dice que repararon en una pequeña planta con un olor acre. Y Ramón Arballo les dijo, es hediondilla. Fue una sorpresa, porque siempre había escuchado de los mexicanos señalar como hediondilla otro arbusto. Pero Adams, que hablaba español y trabajaba con mexicanos, le explicó que la palabra hediondilla era aplicado por los mexicanos a cualquier arbusto que no olía bien. A decir de Henderson, las mujeres se pusieron sus mejores prendas para la foto. Y señala, habría sido placentero pasar unos días más con estos hospitalarios descendientes de los, alguna vez, guerreros Pai Pai. Pero como esta aldea india no estaba en nuestro itinerario, no pudimos permitírnoslo. Y de ahí narra el regreso. Concluyo brevemente. La idea de naturaleza que compartían estas personas, como Henderson y acompañantes, viajeras, exploradoras, caminantes, es propia de la modernidad floreciente en el siglo XX, que plantea un enfoque binario, dicotómico, entre cultura y civilización y barbarie, pero en este caso con un espíritu conservacionista y también de contemplación estética, de ver estos paisajes naturales como un nicho propicio y necesario para cultivar el espíritu, como un repliegue también, una vía de escape a la vorágine moderna. Desde la perspectiva de este tipo de individuos, como Henderson, que lo remarcaba en cada momento, la naturaleza es creación divina y la cultura es fruto del desarrollo y progreso del espíritu humano con el que la misma creación dotó a sus hijos predilectos o hijas. En cuanto a la temporalidad, este tipo de expedicionarios se sitúan en un mundo de cambio vertiginoso, acelerado por la tecnología, la ciencia, la técnica y la razón, en la que el progreso lo conciben como inevitable, inexorable, pero también exigen que con ese progreso, con esa urbanización,
y esa industrialización, no había que dejar de enriquecer el espíritu, que también a su vez retroalimentaba el conocimiento que hacía posible transitar hacia un mundo más cómodo y accesible en términos materiales. Ese tiempo moderno de progreso, de avance que encara el futuro al que constantemente refería Henderson, coexiste y debe coexistir con nichos, reservas como las proporcionadas por la naturaleza y las culturas salvajes y tradicionales a las que él siempre hacía mención. Que cuando no están detenidas en el tiempo, así las veían ellos, consideran que su marcha, su ritmo es lento e imperceptible. En la comprensión del mundo de estas personas, no obstante, la jerarquía social, política, epistémica, que presumen, también tiene lugar para el diálogo de saberes con otras tradiciones. El caso de Henderson es emblemático. Que también, en momentos y espacios determinados, pueden complementar e incluso superar los saberes científicos. Así queda claro con el caso del niño de 7 años que narraba Henderson, sobrevivió por sí mismo varios días en el desierto, o con su contacto y conocimiento, y el conocimiento que le transmitían los pueblos originarios con los que Henderson se daba tiempo para convivir. Siguiente diapositiva, hasta llegar al gracias. Agradecemos a Rogelio por esta presentación muy interesante y vamos a pedirle a nuestro presidente que haga entrega del reconocimiento para el doctor Ruiz. Cuando Horacio nos propuso la conferencia del doctor, yo le pedí que me comentara un poquito de qué se trataba y realmente me llamó mucho la atención cómo los norteamericanos, que en aquel entonces buscaban espacios menos modernos, probablemente menos civilizados, cómo fueron encontrando en Baja California un atractivo que nosotros a veces no lo percibimos. Cuando tenemos la oportunidad de cruzar a Estados Unidos, pues nos encontramos llenos de edificios, llenos de carreteras, de supercarreteras, de McDonald's, y no apreciamos que en Baja California todavía tenemos contacto con la naturaleza. Yo creo que es la gran aportación que yo vi de este personaje, de cómo ellos pudieron apreciar algo que nosotros, que todavía tenemos esa oportunidad, a veces la descuidamos, no la aprovechamos. Pues esta visión de Henderson de Baja California, de un territorio que, pues, comparado con Estados Unidos, estábamos todavía en la etapa donde nos podemos reconciliar con la naturaleza. Doctor Rogelio, pues muchas gracias. Muy amable, muy interesante cómo nos ilustra sobre cómo un norteamericano viene, y a lo mejor con fines comerciales o con fines propagandísticos, pero nos ayuda a comprender un poquito más estos espacios que afortunadamente yo creo que aún los tenemos. Todavía podemos disfrutar de ellos. Lo que necesitamos es aprender a convivir con la naturaleza, con lo que tenemos, con nuestras culturas, que de una manera ya pues muy poco presentes, pero todavía subsisten en Baja California. Pues muchas gracias, muy amable por estar con nosotros, gracias por venir desde Tijuana, del Instituto de Investigaciones Históricas, para compartirnos pues, las aventuras de este personaje que conoció muy bien nuestra Baja California, finales del siglo XIX y principios del XX. En el 20 prácticamente. Pues muchas gracias, doctor, a nombre del Seminario de Historia de Baja California, por la presentación de la conferencia Naturaleza, Conocimiento y Aventura, Randall Henderson, Desert Magazine en Baja. Gracias.
Bueno, así estamos dando por concluida esta parte de la conferencia anual de aniversario. Como saben, esta es una ocasión especial. Se ha preparado un ambigú al que he visto varios le han echado miradas desde que llegaron. Entonces ya ha llegado el momento para que disfrutemos de él y brindemos. Y pues Rogelio va a estar ahí también para que convivan y puedan hacerle preguntas. Muchas gracias y pues los esperamos a lo largo de este año en nuestro ciclo anual de conferencias, los últimos miércoles de cada mes. Pues oportunamente les informaremos. Gracias. Y despedimos la transmisión de redes sociales. Muchas gracias a quienes se conectaron.